Saludos, bienvenidos. 21 de septiembre, jornada señalada para visibilizar al Alzheimer, una enfermedad en la que conoce muy bien en AFAOR. Bienvenida, Mayara. Gracias. Mayara Esteban trabaja como educadora social en AFAOR, ¿no? Asociación que se dedica a dar servicio a los enfermos de Alzheimer, pero también a sus familias. Así es. Estos días presentaban además un nuevo proyecto. Sí. Un proyecto que va dirigido también a los usuarios y que tiene que ver con las nuevas tecnologías, de alguna manera. Efectivamente. AFAOR es una asociación que desde 1995 tenemos como misión dar respuesta eficaz tanto en la parte de la sensibilización, la prevención y por supuesto en la terapia no farmacológica y este acompañamiento a las familias. Desde el año 2023 nuestro plan estratégico sí aparece un poco en la línea de la Confederación Española de Alzheimer, que es integrar la innovación en todos los ámbitos de la asociación. Y por eso este año, a través de una subvención de la Agencia Gallega de Innovación y de Big Formación, que es una academia también dedicada a incorporar esta innovación en los diferentes ámbitos, estamos llevando a cabo un proyecto pionero que se trata de, a través de las TIC, utilizarlo como una herramienta terapéutica y de estimulación cognitiva. ¿De qué manera? ¿Cómo se aplican las TIC en el tratamiento del Alzheimer? Se trata de llevar lo que hacíamos en papel en algo digital, ¿vale? Mediante vídeos y contenidos interactivos donde la persona tenga un potencial y tenga un papel activo de participación. ¿Se está trabajando ya dentro de la asociación? ¿Se espera poder trabajar fuera con esta aplicación? Sí, al día de hoy, desde abril, hicimos toda la parte de diseño, de mejora y demás, trabajando ya la aplicación y demás para ver su uso real y su respuesta real en las personas destinatarias de este proyecto. Actualmente sí estamos en la parte de testeo y de uso, está teniendo una respuesta muy positiva y demás, lo que nos da a entender de que sí sería posible conseguir que efectivamente las personas sean autónomas suficiente como para seguir utilizándola y aumentando así las horas de estimulación cognitiva incluso desde sus hogares. Pero bueno, en este momento estamos dentro de la asociación. ¿Puede utilizarse en todos los niveles? Sí, está diseñada, todo su diseño tuvo un equipo multidisciplinar, tanto de fisioterapeutas, psicólogas, educadoras, trabajadores sociales y demás, de tal manera que sí tiene una perspectiva muy integral de todas las necesidades de la persona y de toda la sintomatología de la enfermedad. Eso permite que efectivamente se pueda trabajar desde la parte de prevención, desde personas que no tienen ningún tipo de enfermedad y si hay un deterioro o hay ciertas dificultades propias o asociadas al envejecimiento, hasta personas que sí tienen un deterioro muy avanzado y demás y que no responde con otro tipo de herramientas que no sea tan visual o que no sea tan sensorial. En los últimos años hemos visto cómo se va avanzando en la investigación en torno al Alzheimer, ¿no? La aplicación de las TIC responde a estos avances. Al día de hoy, el Alzheimer es una enfermedad que afecta cada vez una mayor parte de la población, ¿no? En España, la Organización Mundial de la Salud estima que entre un 5 y un 8% de la población mayor de 60 años va a padecer o padece esta enfermedad. Si llevamos estos datos a Ourense, estaríamos hablando de casi 11.000 casos, pero la realidad, nuestra misión, nuestro trabajo diario, nuestro trabajo continuo con la población nos hacen ver que estos datos, aunque son asustadores, están lejos de la realidad, porque en Ourense estaríamos hablando casi de 30.000 casos, ¿no? Entonces, aunque sí que se está estudiando muchísimo, tanto las causas de la enfermedad como sus tratamientos, no hay una medicación, no hay una cura, entonces hace que sea mucho más importante que todos nuestros esfuerzos se centren en ese trabajo preventivo, en ese trabajo al día a día, ¿no? A día de hoy la asociación sigue trabajando, ¿no? Y seguimos trabajando utilizando diferentes herramientas que captasen la atención, que estimulasen a la persona, que le provocase la necesidad de hablar, de utilizar el lenguaje, la memoria, la atención y demás. ¿Por qué las TIC? Las TIC nos permiten
gestionar mejor la información, tanto almacenar estas herramientas como acceder a estas herramientas. Por otro lado, como decía antes, no es lo mismo que yo como educadora, desde mi perspectiva, plantee una actividad, un juego, una dinámica y demás, que tener detrás a un equipo multidisciplinar que ayude a diseñar este mismo juego, pero tener en cuenta los diferentes puntos integrales que conforman una persona. Por otro lado, también las TICs, por ser un colectivo, aunque no tan cercana a los 90, sino más cercana a los 60, 70 años y demás, no deja de ser algo novedoso. Por ser algo novedoso ya consigue que la persona llame la atención. Tener ese factor de estoy atento, consigo captar esta atención sostenida y centrada y demás, es mucho más fácil trabajar un montón de otros aspectos, ¿vale? Porque uno de los síntomas principales del Alzheimer, a medida que va avanzando, es que va generando esta apatía, desinterés, desmotivación y demás. Por otro lado, se trata de, las TICs forman parte de nuestra sociedad, ¿no? Cada vez más, lo que decía antes, las personas no son de 90 años que ya están en un modo mucho más pasivo en la sociedad, no, son personas aún que mantienen cierto nivel de actividad en la sociedad y que por ello queremos que sigan y mantengan activas en la sociedad y demás. Para ello, el primer paso para que ellos puedan utilizar es normalizar su uso. Entonces, veíamos también como una necesidad de normalizar su uso para que llegar al punto a que sean autónomos en sus días a día y puedan pues, utilizar pues, para llamar a un familiar o para tantas otras cosas que utilizamos hoy las tecnologías. Pueden utilizarse, es cierto que hablas de que las TICs están implantadas en la sociedad, pero existe una brecha de edad abismal, ¿no? Sí. A partir de los 60 años, las cifras de uso de TIC caen en picado, culpa de la sociedad, efectivamente, que no forma ni aporta en positivo a ese sector de la población, pero puede provocar cierto rechazo en los mayores cuando se les presenta, ¿o no? Más que rechazo es miedo, porque no sé cómo va a responder, ¿no? En las primeras fases del proyecto, cuando se les decía, ¿no? Ponía la tablet delante y demás, la primera sensación, esa primera percepción es yo no soy capaz. A medida que se va normalizando, poco a poco vamos enseñando que no pasa nada, que cae internet, que clicas aquí y que son capaces, ya no solo generamos algo muy importante en esta enfermedad que es el aprendizaje, porque el aprender genera nuevas conexiones que son protectores de la sintomatología propia de la enfermedad, sino que generamos también esta autopercepción positiva de sí mismos, de yo soy capaz, yo puedo, yo he logrado, lo he conseguido, algo que por ejemplo la versión en papel no logra o no en la misma medida, ¿no? Se trata también de esto, motivarlos a que sean capaces y que no sientan pues este miedo que ya va tan asociado y que es tan permanente a lo largo de toda enfermedad. Pueden asociarse también a la prevención, el trabajo con este tipo de dispositivos, con una tablet, por ejemplo. Desde luego, porque como decíamos antes, estamos trabajando ya no solo competencias o capacidades mentales muy concretas, como va a ser la memoria, la atención, el lenguaje, la cultura y demás, ¿no? Porque hay los programas están un poco enfocados en todos los ámbitos, ¿no? Tanto de ocio, como razonamiento, como lenguaje y demás, sino que algo muy importante que conseguimos es que la persona aprenda dónde tenga que clicar, cómo tiene que salir, cómo tiene que entrar y demás. Y esos aspectos tan pequeños y demás no deja de ser aprendizajes que crean nuevas conexiones y esas nuevas conexiones lo que consigue es generar o fomentar o promover que el cerebro tenga más neuroplasticidad o desarrolle más esta capacidad cerebral que va a proteger a que la enfermedad no avance tan rápido o incluso llegar a frenarla. El trabajo con las TICs es solo un pequeño granito de arena en toda esa montaña que acumula de trabajo a favor en su día a día, ¿no? ¿Qué servicios se les ofrece a las familias y a los enfermos?
Efectivamente, cuando hablamos de nuestro trabajo, debemos hablar de una metodología. La metodología centrada en la persona. Esta es una herramienta en concreta que vamos a seguir explorando y desarrollando porque ha dado resultados positivos, pero sí tenemos desde la parte preventiva y demás, con talleres de prevención a lo largo de toda la provincia de Ourense, tenemos estimulación cognitiva para personas ya afectadas y cuando la enfermedad ya está más avanzada, tenemos un centro de día donde específico y especializado en demencias de tipo Alzheimer y demás. Tenemos además proyectos o una línea de programas relacionados con la formación, con voluntariado y principalmente, o no menos importante, todo el tema relacionado con la atención, con el acompañamiento, con la orientación a las familias y personas cuidadoras. Porque hablamos de una enfermedad en la que sí es cierto que provoca un grave deterioro en la persona que la padece, pero no menos en todo el círculo que la rodea, ¿no? Es una enfermedad, todas las enfermedades de por sí son muy duras y demás, pero en este caso hablamos de 2 personas afectadas mínimo. La persona que tiene el diagnóstico, pero también la persona que asume este rol cuidador, ¿no? Y este rol de cuidado se da por hecho de que cuidar todos sabemos, ¿no? Porque desde muy pequeñas a todas las niñas en general se nos regala una muñeca y tenemos que ir asociando, ya vamos aprendiendo a cuidar, ¿no? Y cuidar como que da por hecho de que todos sabemos, pero la realidad es que es una enfermedad que afecta tanto a las capacidades, a la autonomía de la persona, que el cuidador asume un papel muy protagonista, asume una carga emocional, psicológica, física muy importante y por eso acompañarlas y dotarles de todos los recursos, como por ejemplo el tiempo de descanso, un tiempo para sí mismo va a ser esencial, tanto para la persona cuidadora como para garantizar que realmente la persona enferma cuenta recibe los cuidados. Efectivamente, porque va a verse afectada. Un cuidador quemado no puede prestar un cuidado de calidad, porque es natural, humano, y no se puede exigir más de lo que puede dar el cuerpo humano, claro. Mayala, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El placer es nuestro y seguimos con, además del día 21, que estaremos tanto en el hospital con una charla de Juan Antonio Montero, psicólogo y experto en el ajedrez social. Estaremos en los puntos claves de Ourense, que es en Barbadas, en el hospital, en el paseo, con mesas informativos a todas aquellas personas que le puedan seguir interesando, que no haya contestado hoy en esta entrevista sus necesidades. Un placer. Igualmente. A todos ustedes también, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos un día más.